El artículo 176 del Código General del Proceso prescribe lo relacionado con la valoración de la prueba judicial. Este artículo señala que dicha valoración debe ser realizada de forma conjunta en atención a las reglas de la sana crítica y, de igual forma, teniendo en cuenta la tarifa legal. El artículo, al final, prescribe que el juez debe asignar un peso, un mérito, un valor probatorio a cada una de las pruebas. En resumen, lo que el artículo 176 del Código General del Proceso prescribe es que el juez debe realizar una valoración individual y conjunta de los medios de prueba propuestos por las partes en el proceso judicial. Esta difícil tarea de la valoración de la prueba judicial puede ser asistida por la inteligencia artificial mediante el uso de sistemas expertos. Para el caso en concreto, hemos diseñado en la Universidad de Medellín un sistema experto al que hemos denominado Juez Inteligente. El propósito de este sistema experto es que asista al estudiante de Derecho, al profesor de Teoría de la Prueba, al abogado en ejercicio, a fiscales y jueces en la difícil tarea de la valoración de la prueba judicial. A continuación, se ilustra cómo funciona el algoritmo diseñado para este sistema experto Juez Inteligente en cada una de las etapas de la actividad probatoria. Primero, el usuario introduce la pretensión o hipótesis. Segundo, el usuario introduce los hechos jurídicamente relevantes. Tercero, el usuario asigna un valor de relevancia a cada uno de los hechos. El valor asignado es muy probable. Cuarto, el usuario justifica este valor de relevancia asignado empleando una regla de la experiencia. Esta regla nos dice que si el hecho es relevante, entonces hace más o menos probable la pretensión. Quinto, el usuario adiciona cada una de las pruebas relacionadas con los hechos jurídicamente relevantes. Sexto, el usuario asigna un valor de pertinencia a cada una de las pruebas. Séptimo, el usuario justifica este valor de pertinencia asignado empleando una regla de la experiencia. Esta regla nos dice que si la prueba es pertinente, entonces hace más o menos probable el hecho. Octavo, el usuario asigna un valor de credibilidad para cada una de las pruebas. Noveno, el sistema experto, Juez Inteligente, calcula el valor o peso probatorio de cada una de las pruebas. Esto se corresponde con la valoración individual de la prueba. Este valor o peso probatorio es el menor valor entre la pertinencia y la credibilidad de la prueba. Décimo, el sistema experto, Juez Inteligente, empleando patrones probatorios, calcula el peso probatorio que todas las pruebas en conjunto dan a la hipótesis o pretensión. El sistema experto Juez Inteligente ha sido probado en 2 proyectos de importancia. En el primero de ellos, partiendo del dictamen pericial realizado por una empresa internacional, se ha modelado la valoración de la prueba que se espera pudiera ser realizada por el juez. En el segundo, el cual se encuentra en arbitraje internacional, se ha modelado con base en las diversas pruebas que han sido practicadas, la valoración probatoria final que se espera por parte del tribunal. En ambos procesos el sistema experto Juez Inteligente ha demostrado ser de gran ayuda en la modelación de la valoración de la prueba judicial y en la creación de estrategias probatorias de defensa. A continuación, se ilustra el funcionamiento del sistema experto Juez Inteligente en la práctica. De la demanda, en la etapa de la proposición,
el juez define la pretensión o hipótesis de quien tiene a su cargo la carga de la prueba. El usuario abre un nuevo proceso con un número de radicado. Luego, introduce la pretensión o hipótesis y adiciona una explicación. La simulación de la venta por parte del vendedor es la pretensión o hipótesis. De la contestación de la demanda, el juez define los hechos controvertidos por las partes al interior del proceso judicial, es decir, aquellos hechos que constituyen el tema de prueba al interior del proceso judicial. El usuario agrega un hecho favorable a la pretensión. El hecho que el vendedor no haya recibido el pago es un hecho relevante o pertinente en relación con la pretensión de que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. El usuario agrega un segundo hecho favorable a la pretensión. El hecho que el vendedor no haya entregado el bien es un hecho relevante o pertinente en relación con la pretensión de que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. El usuario agrega un tercer hecho favorable a la pretensión. El hecho que el vendedor tenga un nexo con el comprador es un hecho relevante o pertinente en relación con la pretensión de que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. El usuario agrega un cuarto hecho favorable a la pretensión. El hecho que el vendedor tenga un interés diferente al de vender el bien inmueble es un hecho relevante o pertinente en relación con la pretensión de que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. Antes de la etapa de la ordenación, el juez asigna un valor de relevancia a los hechos controvertidos por las partes al interior del proceso judicial. Para esto, el juez se pregunta: de ser este hecho jurídicamente relevante, ¿qué tan probable hace la pretensión o hipótesis que es propuesta por quien tiene la carga de la prueba? El valor de relevancia que se asigna a este hecho está relacionado con la palabra probable, la cual puede ser comprendida como el grado de demostrabilidad que este hecho le da a la pretensión o hipótesis. Veamos cuáles son estos valores de relevancia. Sin soporte. Poco probable. Probable. Más probable. Muy probable. Casi cierto. Cierto. De la siguiente tabla de probabilidades, el juez elige un valor. El hecho que el vendedor tenga un interés diferente al de vender hace muy probable la pretensión o hipótesis de que éste haya simulado la venta del bien inmueble. El sistema experto construye la regla de la experiencia que le sirve al funcionario jurisdiccional para justificar el valor de relevancia que ha asignado a cada uno de los hechos. Si este hecho es jurídicamente relevante, entonces hace más o menos probable la pretensión o hipótesis propuesta por quien tiene a su cargo la carga de la prueba. Como dijimos anteriormente, el hecho que el vendedor tenga un interés diferente al de vender hace muy probable la pretensión o hipótesis de que éste haya simulado la venta del bien inmueble. En términos generales, esta regla de la experiencia diría: si una persona tiene un interés diferente a vender un bien inmueble, entonces es muy probable que haya simulado la venta de dicho bien. Veamos otro hecho. Si el vendedor tiene un nexo con el comprador, entonces es probable que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. Veamos otro hecho. Si el vendedor no entregó el bien inmueble, entonces es más probable que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. Veamos un último hecho. Si el vendedor no recibió el pago por la venta del bien inmueble, entonces es más probable que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. Veamos cómo estos cuatro hechos se enlazan con la pretensión y cuáles son los valores de relevancia asignados a cada uno de los mismos. En la etapa de la ordenación, el juez decreta y admite lo que las partes en la etapa de la proposición le han solicitado y le han aportado. El usuario
agrega una prueba que es favorable al hecho que el vendedor tiene un interés diferente a vender el bien inmueble. La prueba testimonial de Miguel, que afirma que el vendedor se insolventó con la venta del bien inmueble para defraudar al demandante en el pago de una deuda, es una prueba relevante o pertinente, en relación con el hecho que el vendedor haya tenido un interés diferente a vender el bien inmueble. El usuario agrega una nueva prueba. La prueba documental fotográfica donde se observa que el comprador y el vendedor tienen un nexo, es una prueba relevante o pertinente en relación con el hecho que el comprador y el vendedor tienen un nexo. El usuario agrega una nueva prueba. La prueba documental del video donde se observa recientemente al vendedor ofreciendo una fiesta en la casa objeto de la venta, es una prueba relevante o pertinente que favorece el hecho que éste no ha entregado el bien inmueble. El usuario agrega una nueva prueba. La prueba testimonial de Lupe que afirma que ella tuvo conocimiento del hecho que el comprador nunca pagó precio alguno por la compra del bien inmueble, es prueba pertinente o relevante, que favorece el hecho que el vendedor nunca recibió el pago por la compraventa del bien inmueble. Veamos el enlace de las pruebas con los hechos. Ahora veamos el enlace de las pruebas, los hechos y la pretensión o hipótesis. Para ordenar las pruebas, el juez asigna un valor de pertinencia a cada uno de los medios de prueba que han sido propuestos por las partes. El valor de pertinencia que se asigna a esta prueba en la etapa de la ordenación está relacionado con la palabra probable, la cual puede ser comprendida como el grado de demostrabilidad que esta prueba le da a este hecho. Veamos cuáles son estos valores de pertinencia. Sin soporte, poco probable, probable, más probable, muy probable, casi cierto, cierto. Para esto, el juez se pregunta, de ser pertinente esta prueba, ¿qué tan probable hace el hecho jurídicamente relevante? De la tabla de probabilidades, el juez elige un valor de pertinencia. Veamos cuál es el valor de pertinencia asignado a cada una de las pruebas en la etapa de la ordenación. Para la prueba testimonial solicitada, el valor de pertinencia que el juez asigna en el decreto del testimonio de Miguel es muy probable. Para la prueba documental aportada, el valor de pertinencia que el juez asigna a la admisión de esta fotografía es probable. Para la prueba documental aportada, el valor de pertinencia que el juez asigna en la admisión de este video es probable. Para la prueba testimonial solicitada, el valor de pertinencia que el juez asigna en el decreto del testimonio de Lupe es muy probable. El sistema experto construye la regla de la experiencia que le permite al juez justificar este valor de pertinencia asignado. En términos generales, esta regla de la experiencia diría: si la prueba es pertinente, entonces hace más o menos probable el hecho jurídicamente relevante. Para decretar la prueba testimonial de Miguel, el juez se pregunta: de ser cierto este testimonio, ¿qué tan probable es el hecho que el vendedor haya tenido un interés diferente al de vender el bien inmueble? La regla de la experiencia que el sistema experto construye es: si lo que dice el testigo en su testimonio es cierto, entonces es muy probable que el vendedor haya tenido un interés diferente al de vender el bien inmueble. En la pestaña de la pertinencia el juez asigna este valor. Para admitir la prueba documental fotográfica, el juez se pregunta: de ser cierto lo que se observa en esta fotografía, ¿qué tan probable es el hecho que el vendedor tenga un nexo con el comprador?
La regla de la experiencia que el sistema experto construye es: si en una fotografía se observa a dos personas departiendo, entonces es probable que entre ellas exista un nexo. En la pestaña de la pertinencia el juez asigna este valor. Para admitir la prueba documental del video, el juez se pregunta: de ser cierto lo que se observa en este video, ¿qué tan probable es el hecho que el vendedor no haya entregado el bien inmueble? La regla de la experiencia que el sistema experto construye es: si en un video se observa a una persona que habiendo vendido su casa ofrece una fiesta en la misma, entonces es probable que esta persona aún no haya hecho entrega de dicha casa al comprador. En la pestaña de la pertinencia el juez asigna este valor. Para decretar la prueba testimonial de Lupe, el juez se pregunta: de ser cierto este testimonio, ¿qué tan probable es el hecho que el vendedor no haya recibido el pago por la venta del bien inmueble? La regla de la experiencia que el sistema experto construye es: si una persona afirma que en una compraventa de bien inmueble el comprador no realizó pago alguno, entonces, es muy probable que el vendedor no haya recibido el pago por dicha venta. En la pestaña de la pertinencia el juez asigna este valor. En la etapa de la práctica de la prueba, el juez valora la credibilidad de cada uno de los medios de prueba. Esto se corresponde con la valoración individual de la prueba. Para esto, el juez se pregunta: ¿qué tan probable es que lo que dice este medio de prueba sea cierto? De la tabla de probabilidades, el juez elige un valor para la credibilidad. El valor de credibilidad que asigna a este testimonio es poco probable. Dado que ni la fotografía ni el video han sido desconocidos ni tachados de falsedad, el juez asigna un valor de credibilidad para estos documentos. El juez encuentra que estos documentos son bastante creíbles. En la pestaña de la credibilidad el juez asigna este valor. El valor de credibilidad que asigna a este testimonio es probable. En la pestaña de la credibilidad el juez asigna este valor. Con estos valores de pertinencia y credibilidad de cada uno de los medios de prueba, el sistema experto, juez inteligente, procede a calcular el peso probatorio, el mérito probatorio, el valor probatorio que estos medios de prueba dan a los hechos jurídicamente relevantes. El sistema experto, juez inteligente, calcula el peso probatorio como el menor valor entre su pertinencia y su credibilidad. A continuación, se ilustra el cálculo del peso probatorio de cada prueba en relación con cada uno de los hechos. En la etapa de la valoración, el sistema experto, juez inteligente, calcula el peso probatorio que en conjunto los medios de prueba dan a la pretensión o hipótesis planteada por la parte que tiene a su cargo la carga de la prueba. Para esto, el sistema experto juez inteligente emplea patrones probatorios. Estos patrones probatorios son corroboración, convergencia, contradicción y conflicto probatorio. Aquí, se observan las pruebas en contradicción y en conflicto probatorio, que son propuestas por el demandado para impugnar las pruebas y los hechos del demandante. En este momento, el juez concluye que es probable que el vendedor haya simulado la venta del bien inmueble. Este valor de probabilidad lo ubica en un estándar de prueba intermedio entre prueba preponderante y prueba clara y convincente. Con base en lo anterior, el juez declara probados los hechos del demandante, declara la simulación de la venta del bien inmueble,
y condena al demandado acorde con las pretensiones señaladas por el demandante en la respectiva demanda.